Educación en casa. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué es la educación en casa y cómo ésta se ve relacionada con la educación virtual. Por eso, antes que todo, vamos a definir qué es la educación virtual. Y se puede entender que la educación virtual es una estrategia educativa a distancia que facilita el manejo de la información y de la comunicación a través de las tecnologías virtuales sobre todo, en la cual no importa si el docente y el estudiante se encuentran en diferentes lugares, estos puedan tener una relación en cuanto al curso. Es así que la educación en casa ve habilitar estos espacios de comunicación. Es así que nos menciona Desmond Kagan, que al conectar electrónicamente a un instructor y a un estudiante en diferentes lugares, crea un aula virtual. Por lo tal, no importa si estos se encuentran a distancia, siempre es útil que se conecten en las diferentes plataformas. La educación en casa y la educación en línea tienen ciertas características muy propias de ellas. Entre estas se pueden mencionar 4 principales, las cuales serían que es económica, al tener el hecho de no tener un lugar presencial o un lugar físico al cual llegar, lo que nos lleva a la segunda, que sería soluciona dificultades de transporte, movilización y por ende el tener un espacio adecuado en el cual recibir a todos los estudiantes. Es innovadora. Todo esto debido a que al estar en constante cambio las tecnologías y la información, la modalidad de educación en línea siempre va a ir cambiando constantemente. Y la principal es que es compatible con la educación presencial, es decir, tienen los mismos objetivos, que es poder llegar al estudiante y darles un tema, un curso, una clase y que ellos aprendan. Simplemente cambian la modalidad de tener presencial y la otra es una modalidad virtual en la cual se reúnen los estudiantes. Es así que se pueden mencionar algunos factores claves que tiene el estudiante en línea, en el cual se explicará en el siguiente video. El estudiante en línea. Como ya hemos visto, los alumnos han cambiado con la aparición de las nuevas tecnologías y la educación se ha ido adaptando a ellas. Pero, ¿por qué muchos alumnos fracasan en EVA? El primer motivo es la inexistencia de una aula física, de ese profesor que pasa lista para cerciorarse que asistes a clase, aunque eso no implica que vayas a prestar atención. En la educación virtual ya no tenemos ese compañero de clase que nos pasa todos los apuntes y nos recuerda que mañana tenemos que entregar la tarea. En segundo lugar, aunque nos pensamos que sabemos manejar bien las nuevas tecnologías, muchas veces nos juegan una mala pasada y puede causar frustración. Imaginaros que llega el primer día del curso y que accedéis a la plataforma virtual y no es nada intuitiva ni fácil de manejar. ¿No os frustraríais? En tercer lugar, aparece el exceso de trabajo. Empezamos un curso en línea y nos pensamos que la exigencia será menor, pero es todo lo contrario. En este caso tenemos la exigencia que tendríamos de normal en un aula, actividades, trabajos grupales, debates, pero además tenemos que leer todo el material de la teoría que correspondería a las explicaciones del maestro. Pero no todos los motivos del fracaso del estudiante en línea recaen en él. Hay otros factores externos a este, como por ejemplo el material. Muchas veces ocurre que el material que aportan los tutores en línea es escaso o de poca calidad. El docente. Al igual que en la educación presencial, tenemos toda clase de profesores, aunque el problema aquí es más grave, ya que si tu tutor no contesta tus preguntas, no tienes, como habíamos mencionado, al compañero de mesa que te ayude. La falta de motivación del estudiante provocada por el trabajo colaborativo. Si muchas veces es difícil trabajar en grupo de forma presencial, imaginaros trabajar en grupo en línea, con compañeros de todo el mundo y con gran diferencia horaria. No es fácil. El trabajo en línea es en ocasiones muy solitario, por lo que la sensación de aislamiento puede resultar en ocasiones abrumadora. En el debate, nuestro compañero Juan Alfonso Sánchez decía: esta metodología, como bien dices, nos exige trabajar más, con lo que aprendes más, mejor organización, no quedar todo para última hora, coordinación con compañeros, aunque sea sincrónica, responsabilidad, etc. Sí que es cierto que en la educación a distancia el alumno tiene más trabajo, pero ¿realmente implica eso que aprendemos más? No opino lo mismo. Que tengamos que trabajar más duro no equivale a que aprendamos más. ¿No os ha pasado que muchas veces puedes pasarte semanas, por ejemplo, creando un trabajo de la Primera Guerra Mundial y que a los 2 meses se te ha olvidado?
Y en otras ocasiones, un profesor que te explica la teoría de forma divertida y amena, haciéndote sentir inmerso en lo que estás aprendiendo, te hace recordarlo toda la vida. Los conocimientos adquiridos no se miden por el tiempo invertido en ellos. Para el estudiante en línea es muy importante tener la capacidad de análisis y reflexión, ya que en el aprendizaje en línea el alumno tiene que saber buscar información, seleccionar y analizar la información de distintas fuentes. Hoy en día la información va cambiando muy rápido y podemos encontrar en la red infinidad de contenidos sobre un mismo tema. Vivimos en la era de la infoxicación. Por este motivo es más relevante saber dónde buscar la información que nos hace falta que tratar de saberlo todo. Este es uno de los 8 criterios en los que se basa el conectivismo, el cual está apareciendo con fuerza como teoría de aprendizaje, tratando de describir cómo se produce el aprendizaje del ser humano en contacto con las nuevas tecnologías. Pero, ¿saben nuestros alumnos todos los riesgos que supone la red? La mayoría no lo hacen y es por eso que los docentes tienen que conseguir que los alumnos en línea adquieran la competencia digital. ¿Cuáles son los factores en riesgo para los estudiantes en línea? Acceso a información poco fiable y falsa, dispersión, pérdida de tiempo, acceso de menores a información inapropiada y nociva, acceso a información peligrosa, inmoral e ilícita. Anteriormente hemos comentado que uno de los factores de fracaso del estudiante en línea puede ser la falta de ese compañero de mesa. Ahora bien, ese factor negativo lo podemos convertir en positivo con la interactividad en el e-learning. Cuando se empieza un curso online, la mayoría de los estudiantes atraviesan por un periodo de soledad, hasta que poco a poco se va creando el espacio social, a través de Google Docs, Facebook, WhatsApp. Pedro Mateo y Guitert, al igual que otros autores, consideran que una característica muy importante del e-learning es que sea un espacio social, donde el alumnado tenga un papel protagonista en su proceso de aprendizaje, sea proactivo y autónomo, y que también pueda aprender a través de la interacción con otros estudiantes y el docente. En la educación presencial solemos crear relaciones de amistad duraderas con nuestros compañeros. ¿Ocurre lo mismo en la educación en línea? En la educación en línea, el estudiante tiene muchas más dificultades a la hora de hacer nuevas amistades. Las relaciones suelen ser cortas, el tiempo suficiente para resolver las dudas que tenga sobre la tarea. Es así que en este video pudimos observar algunos factores claves muy propios de la educación virtual, donde nos explica algunos factores que influyen en el estudiante, cómo es que muchos de los estudiantes llegan a fracasar en esta modalidad por no tener una orientación adecuada, tanto del centro, del educando y propia, ¿verdad? En la cual se debe tomar en cuenta los riesgos que el estudiante podría tener al estar en contacto en la información virtual o en la información electrónica, al estar en tantos sitios web que no pueden presentarle una información adecuada que lo ayude y que colabore en su educación, sino que todo lo contrario, que muchas veces esta información que se busca tiende a ser un poco confusa. Se pueden observar también los factores externos a él, como lo es el material que se le proporciona, los docentes, la falta de motivación que tiene, que muchas veces esta falta de motivación puede ser no solo como se explica en el video, sino también personal, al estar en un ambiente poco adecuado, al tener problemas familiares o económicos que llegan a ser un factor muy importante e influyente en su cotidianidad. Es así que pasamos al siguiente tema. Al estar en una educación en línea, también se busca que el estudiante logre desarrollar esta reflexión constante, esa búsqueda de aprendizaje en la cual él logre solventar y apoyarse en las diferentes redes y situaciones de educación. Es así que se busca que él haga un autoaprendizaje. El autoaprendizaje es una forma de buscar la información y de resolver dudas. Es así que tiene que ser alguien autodidacta. Y un autodidacta es aquella persona que se instruye y realiza el aprendizaje de nuevos conocimientos o la resolución de las dudas a través de sus propios medios. Es decir, que si el día de hoy me explicaron a mí un tema o me dieron material sobre un tema en específico, sobre algo de una clase y me quedaron dudas, yo como estudiante puedo ir a sitios confiables y buscar información. Sitios confiables quiere decir aquellos sitios que tienen una licencia de información, que tienen una información verídica y reconocida. No son páginas en las cuales cualquier persona puede llegar a subir información.
Algunas de estas páginas o sitios pueden ser las bibliotecas virtuales, las cuales en este país hay muy pocas, pero que se logran encontrar incluso bibliotecas extranjeras, la cual si uno desea se puede buscar un tema en específico, pueden buscarse libros y se pueden leer virtualmente para poder resolver dudas, realizar tareas. Es así como también se tiene Google Académico. Google Académico es una plataforma o una extensión de Google en la cual el estudiante o una persona cualquiera puede llegar y buscar artículos relacionados sobre un tema, en los cuales él viene, coloca el tema que desea, el año, el idioma que lo desee, ¿verdad? Y ahí le va a aparecer las diferentes revistas o artículos relacionados a ese tema. Puede seleccionarlo según la importancia o según lo que él desee encontrar en sí. Es así que se busca que el estudiante sea autodidacta, que el estudiante logre obtener este autoaprendizaje por medio de diferentes plataformas. El ser un estudiante virtual o el tener una educación en casa no implica que tu educación sea menor o baja a una educación presencial. Está en cada uno de los estudiantes o en cada una de las personas buscar la información que desee. Sí, es verdad que puede llegar a ser un poco confusa porque en la red o en el internet hay demasiados sitios o demasiada información sobre un mismo tema. Es así que se debe tener en cuenta que no toda la información que se encuentra es verídica. Se debe buscar cuáles sí son verídicas, cuáles tienen un respaldo científico o de un autor que sea específico sobre él, ¿verdad? No importa el tema que sea, no importa si sea matemáticas, lenguajes, ciencias, educación, siempre hay temas que son importantes y que se logran encontrar en las diferentes plataformas o sitios virtuales que son en sí más propensos o que son verídicos por personas, ¿verdad? Es así que también en la educación virtual, aparte de tener estas características, factores claves que el estudiante debe tomar en cuenta y el autoaprendizaje y búsqueda de sitios verídicos de información, que se busca también tener una relación por medio de diferentes plataformas virtuales. Las plataformas virtuales hoy en día tienden a cambiar mucho. Las plataformas virtuales de educación se entienden como un sitio web que permite a un profesor contar con un espacio virtual en el que sea capaz de interactuar con el alumno y colocar los materiales del curso. Es decir, es este sitio en el cual el profesor puede tener una interacción con el alumno. No importa, como lo habíamos dicho, que es un factor muy importante en la educación virtual, no importa que no estén en el mismo lugar o que no puedan verse. Las plataformas virtuales buscan que se tenga esta interacción en la cual el docente pueda subir material, el alumno lo pueda ver, se puedan entregar tareas, se puedan hacer revisión de las mismas y es así que se tenga una interacción más homogénea. Hay muchas aplicaciones o muchas plataformas hoy en día. Es así que se pueden mencionar tres que han tenido una mayor relevancia en estas épocas. La primera serían Zoom y Meet, la cual su función es muy parecida, es crear videoconferencias o videollamadas en diferentes personas. Pueden llegar a tener hasta 10 o más personas conectadas en una misma reunión en la cual el docente puede estar dando la clase o dando una explicación y el alumno puede estar viéndola, puede grabar la información, también se pueden compartir pantallas, presentaciones y material que es sumamente importante. Estas dos aplicaciones o dos sitios nos ayudan a tener un contacto más cercano, es decir, ver al docente y que él nos vea, resolver dudas en el tiempo y en la hora, ¿verdad? En donde pueda tener esa interacción. La tercera es Google Classroom. Esta es una aplicación que está unida con el correo electrónico, en la cual el docente puede crear espacios de entrega de tareas específicas. Puede colocar una tarea en específica y colocarle una fecha y hora de entrega, en la cual el estudiante puede subir a la plataforma su tarea o su trabajo, fotografías, videos, y al docente le llega la notificación de que la entregó. De igual forma, si la entrega en un tiempo
después de lo establecido, ahí mismo se dice. También cuenta con un chat o un muro de comentarios en el cual cada uno de los estudiantes o de los docentes puede llegar a responder. En esta aplicación lo que se tiene es que se organiza por medio de clases. Se pueden contar con diferentes listados de clases y en una misma clase pueden estar ingresados un sinfín de personas. Simplemente se logra que las tareas sean personalmente entregadas. Por eso se junta o se anuda con el correo electrónico. Puede ser una cuenta de Gmail o Hotmail. La cuestión es que el estudiante entregue sus tareas en estas plataformas. Pero hoy en día no solo hay plataformas virtuales. La tecnología ha ido cambiando o evolucionando constantemente y debido a los cuestionamientos actuales sobre la pandemia, las situaciones del distanciamiento social, sobre el poder estar seguros en los hogares debido a todo lo relacionado con el COVID, es que también se busca la realización o el apoyo de las redes sociales, las cuales son un tema muy grande que los jóvenes o las personas en general tienen una relación. Las redes sociales pueden llegar a ser compatibles con la educación virtual si se tratan bien, porque estas pueden hacer que el alumno desarrolle habilidades y aptitudes de trabajo, en equipo, socialización, el compartir conocimientos, porque se tiene una relación entre todos. Ya de por sí, las redes sociales han sido muy amplias, incluso antes de esta situación, donde muchos de los adolescentes o jóvenes, personas en general, las utilizan. Entonces, si estas aplicaciones se utilizan debidamente en la educación, pueden llegar a ser de un apoyo. Últimamente hay dos aplicaciones o dos redes sociales que se utilizan con mayor frecuencia en la educación virtual, las cuales son Facebook y WhatsApp. En Facebook se pueden crear grupos o páginas de información en la cual se publique, se entreguen materiales, se haga llegar a un mayor número de personas la información. Esto debido a todas las opciones con las que cuenta la aplicación, ¿verdad? El cuestionamiento de poder compartir publicaciones, comentarlas, subir propiamente el material, ¿verdad? Esta es una aplicación muy versátil. La siguiente es WhatsApp. Aunque WhatsApp no se utiliza tal vez con la mayor frecuencia porque tiene sus pros y sus contras, la cual se pueden crear chats de debate o de discusión, pero estos tienen que ser un poco más restringidos en cuanto a su nivel de poder llegar a más personas. Esto porque como se debe de tener un número de teléfono fijo al cual hablar o al cual crear un grupo, muchas veces no se logra tener la información personal de todos los alumnos o de todas las personas involucradas. Es así también que es un poco más público en cuanto a la información, porque si se envía un mensaje en un grupo, todas las personas que están ingresadas a ese grupo van a ver el mensaje, y si el mensaje no tiende a ser muy positivo o autocrítico, puede llegar a ser que la persona involucrada se sienta mal. Así también tiene sus pros, porque puede llegar a tener una interacción en la que es más inmediata la información, porque hoy en día la mayor población tiene un teléfono celular con esta aplicación, y si no lo cuenta uno, alguna persona cercana a uno lo tiene y se puede conectar más fácilmente. También puede corroborar o ayudar en cuanto a las faltas de ortografía, porque al estar escribiendo constantemente y tener el autocorrector, se pueden ver qué palabras están mal escritas, cómo poder ayudarse, ¿verdad? Y todos los cuestionamientos de apoyo en general. Es así que los estudiantes deben tener en cuenta la importancia de estas redes sociales y de cómo utilizarlas correctamente, porque a pesar de que tienen sus pros y sus contras, es la persona en sí cómo va a utilizarla. Ella misma decide si lo quiere hacer bien o lo quiere hacer mal. Una tercera opción o red que se usa es YouTube, pero esta se usa sobre todo para buscar información, no tanto para hacerla llegar a compartir, porque es un tanto difícil crear un video, un canal y que todas las personas estén
conectadas a él, pero esta es información para poder enviar o buscar videos relacionados a la clase y compartirlos en las otras 2 redes anteriores. Es así que también se les quiere dar a los estudiantes unos tips de ayuda que sean útiles para ahora esta época de estar en educación en línea, porque puede ser que al estar siempre toda su vida en una educación presencial, con un aula, ese docente que está constantemente llegando al salón, dando notas, recibiendo tareas, y que ahorita de un momento a otro se cambió totalmente a una educación virtual en la cual se utilizan los canales nacionales para dar clases y que los alumnos las vean, hagan tareas y todos los cuestionamientos, donde se utilice un grupo de WhatsApp, donde se utilice un grupo de Facebook o diferentes plataformas del apoyo, puede llegar a ser un poco estresante para el alumno y no logre consensuar esa información. Es así que se dejan algunos tips de ayuda que les podrían ser útiles en esta educación. Created using Powtoon.
En estos dos videos pudimos observar algunos tips que pueden ser óptimos en la educación virtual. Eso, claro, es cuestión de cada persona cómo se adapta a la educación en línea. Porque si se tiene una organización, si se tiene un calendario en el cual se tiene específico qué tarea se va a realizar, con qué docente, en qué clase, el periodo de tiempo que calculo que me voy a llevar, ¿verdad? El tener una comunicación con los demás compañeros o resolución de dudas con el docente pueden ser óptimos para todo esto. Entonces es cuestión de cada estudiante el cómo quiere llevar y relacionar su educación en casa. En resumen, podemos decir que la educación virtual tiene sus pros y sus contras y es cuestión personal de cada quien ver si lo va a poder apoyar o va a querer dejarla pasar. Es así que se dejan algunas preguntas de reflexión. ¿Crees que la educación virtual es útil? Según tú, esta educación o esta modalidad de educación que está surgiendo últimamente, ¿será útil en esa situación en el futuro? ¿Tú la cambiarías? Igual forma, ¿sientes que la situación o la educación actual que tú estás recibiendo es óptima? ¿Qué te gustaría cambiar de tu aprendizaje? ¿Crees que es bueno ser una persona autodidacta? Si tú eres autodidacta y resuelves tus propias dudas, todos estos cuestionamientos que te hacen pensar o sentir esta situación que estás viviendo. Es así que se llega al final de este video. Se deja estos cuestionamientos o estas ideas para que tú logres reflexionar sobre cómo está pasando tu situación actual en la educación y si te sientes bien con ella o en dado caso tú preferirías tener una educación más presencial y en diferentes modalidades.